si puedes, yo creo que ya subiré. Hola, hola. Sí. No, pero... Sí, acá nomás. Hola, buenas tardes. Le agradecería que se sentaran poco a poco porque en breve va a estar Claudio Naranjo con nosotros. Muchas gracias. Buenas tardes. Les pido que por favor se sienten porque en breves instantes estará Claudio Naranjo con nosotros. Muchas gracias.
Buenas tardes, bienvenidos en nombre de Penguin Random House a la presentación y charla sobre ascenso y descenso de la montaña sagrada, las esperadas memorias de Claudio Naranjo. Quiero dar las gracias en especial a la Fundación Claudio Naranjo, a David Barba de Ediciones La Llave, al prestigioso periodista y escritor Gaspar Hernández, muchas gracias, que nos acompañará en esta charla y conversará con Claudio Naranjo. Y por supuesto les quiero dar la bienvenida y las gracias a todos ustedes por venir. Esta cantidad de gente que es impresionante refleja lo importante y lo maravilloso que es tener a Claudio en este día con nosotros. También me gustaría transmitir el honor que es para Penguin Random House tener y haber sumado a Claudio Naranjo en el catálogo de la editorial y en especial del sello Vergara. Claudio Naranjo, como ustedes saben, es uno de los exponentes y pioneros más esenciales de la psicología transpersonal y un integrador entre la psicoterapia y la espiritualidad, creador del programa SAT, referente mundial de la terapia de la Gestalt, creador también de la psicología de los eneatipos, autor de tantos libros e iniciador de tantas vocaciones. Nuestro objetivo en Penguin es tratar de difundir lo mayor que podemos este libro, estas memorias de Claudio Naranjo. Les comento que además de la publicación en España, se va a publicar en varios países de Latinoamérica y ya estamos trabajando en el proyecto de traducir a otras lenguas para llegar a la mayor cantidad de lectores posible con esta memoria. Y que este sea un trabajo a largo plazo, un camino largo, porque ya les puedo adelantar que este año también publicaremos un nuevo libro de Claudio, que es Sanar las mentes para arreglar el mundo, ensayos psicoespirituales. Por eso, Claudio, te doy las gracias por la confianza. Bienvenido a Barcelona y que esta charla sea de tu agrado. Gracias a todos ustedes. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, para mí es un placer y un honor entrevistar a Claudio. Intentaré pasar desapercibido, ¿no? Hay entrevistadores, como ustedes saben, que creen que son más importantes que el entrevistado. Y para mí la entrevista es un ejercicio de humildad, sobre todo de humildad. Entonces, intentaré fluir con la conversación y conversar amigablemente con un maestro. Con un maestro que en estos momentos me imagino que se siente Claudio, como una estrella de rock, ¿no? Como Bruce Springsteen, ¿no? Yo creo que ya está pasando esa temporada. Ah, ya está pasando esa temporada. ¿En qué sentido? Aquí hay un amigo que viene de Suecia para estar en este día. Apareció frente a mi casa en Berkeley en los años 70, mediados de los 70, cuando yo había hecho el primer programa SAT del mundo en Berkeley. Y me dice, sin conocerme, apenas entra en la casa, me dice, tengo que decirte, tú estás equivocado en lo que tú crees ser. Tú te crees un psicoterapeuta, pero yo tengo que decirte que eres un profeta. A esas alturas de la vida yo, tal vez como muchas personas que nos sentimos algo especiales, encontraba que podía tener alguna verdad potencial lo que decía, pero era un poquito alocado. Y me lo volví a encontrar por ahí en torno al año 2000 y me dijo, ahora empieza. Y efectivamente, los años que han pasado, más y más me estoy volviendo una figura pública que interesa por las cosas que digo sobre el problema del mundo y no solo el camino individual. Y a propósito de que me parece que estar cambiando de temporada o cambiando de etapa en mi vida, me llamó hace un par de días y por su intención de venir aquí y me dice, ¿sabes? Ya va terminando tu periodo de profeta. Ahora te toca completar tu iluminación. Y yo espero que sea así, porque creo que lo podría pasar mejor. Cuando el cuerpo está pesado, cuando la vida está pesada, hay que estar más iluminado para
llevarla con ligereza para poder seguir sonriendo ante la vida. Pero como cuenta Claudio en estas memorias que estamos presentando hoy, bueno, ha habido momentos a lo largo de su vida en que casi ha tenido la duda de si estaba a punto de lograr la iluminación. ¿Esa duda ha existido? Bueno, el camino de la iluminación no es como uno lo cree al comienzo. Hay una famosa obra de un sufí, Attar, que habla de 7 valles, cada uno de los cuales parece interminable. El valle, primero viene el valle de la búsqueda, y claro, todos los buscadores pasamos por el valle de la búsqueda, pero son pocos los que llegan al valle siguiente, que es el valle del amor. Y los que pasan por el valle del amor terminan como la mariposa que cae sobre la llama, con el fervor de su amor por la llama, muere. Hay una muerte al comienzo del camino, o no tan al comienzo, pero que hay una muerte del ego, podemos llamarlo en nuestros términos de hoy, que abre a un otro valle más grande que en el mapa de este famoso sufi es el valle del conocimiento, algo que abarca el amor, que pasa por el amor, pero va más allá. Y después del valle del conocimiento viene un valle que se llama del desapego. Son menos las personas que alcanzan el desapego. Todos vamos a tener que desapegarnos de nuestro cuerpo al final de la vida, pero poca gente llega a estar preparada para hacerlo. O como dice Mahoma, pocos los que mueren antes de morir. Y así que así va cambiando el camino y tiene más variedad de lo que uno pensaba al comienzo, cuando pedía solamente un valle y unas montañas al otro lado del valle que parecerían la promesa de lo definitivo. Y en el camino budismo se habla de 10 etapas en la formación de un bodhisattva, de 10 etapas en que en los relatos y anécdotas y expresiones simbólicas es muy claro que uno no se siente sano y salvo hasta el final mismo. Hay una epopeya tibetana, la epopeya del rey Gesar, que es una larga obra, y hasta el final de su vida Gesar, que es el gran héroe del Tíbet, no está seguro de que se salva, porque las fuerzas antagónicas se van fortaleciendo también. Así que no me acuerdo ya cuál era el comienzo de esta pregunta, pero todo cambia, todo cambia. Claudio habla en sus memorias. Hay distintos capítulos en los que cita a Gurdjieff con el sistema que tenía de crear, de despertar la atención, ¿no? Y a veces de no terminar capítulos, ¿no? Y usted lo que está es aquí despertando nuestra atención, nuestro interés, por si no teníamos, ¿eh? Pero ya tengo un segundo volumen preparado para entregarle. Esta vez no a la Penguin, porque será un libro para gente que ya me conoce un poco. Hay gente a quien no conozco yo, pero que se sienten seguidores, porque aunque sea a través del YouTube, me han resonado con lo que digo. Y yo siento cuando oigo un aplauso como hoy, no es un aplauso de celebración o de entusiasmo de verme solamente, sino que lleva mucha calidez. Es un aplauso muy amoroso. Hay gente que me hace sentir por su manera por su tipo de interés, un poco como debe haber sido para los Beatles en los años 60,
un espíritu fraternal. ¿Hasta qué punto es una forma de amor la que está usted recibiendo, Claudio? ¿Hasta qué punto lo siente como amor? Porque en sus memorias habla mucho del amor. Sí. Hay momentos en los que dice, hay un momento en que dice, sin embargo, ni siquiera hoy estoy completamente libre de la incomodidad de no corresponder el amor de quienes me aman. Esto lo escribe a partir de su separación de Cecilia cuando conoció a Lorelei y hace autocrítica, y usted dice de sí mismo, bueno, a lo mejor no la amo como ella me ama por mi incapacidad de amar. Yo siempre sufrí de ese autorreproche de no ser suficientemente capaz de amar. Con el tiempo se me ha estado pasando, y sobre todo porque la gente tan reiteradamente me confirma que se sienten que han recibido mucho de mí, y no solo muchas cosas o mucha información o consejos, sino que justamente cariño. Es una de esas ideas locas que todos tenemos la propia, cada loco con su tema, como se dice. Pero para mí es algo así como, ¿qué he hecho mal? Yo soy muy dado al autorreproche, y va muy unido también a una falsa humildad. Existe la humildad, que es una gran virtud, pero también existe algo así como el ponerse pequeñito para que a uno no le hagan daño. Yo en mi primera cosecha literaria, cuando escribí mis primeros libros, que hoy en día los considero muy buenos libros, pero había un tono en ellos de que lo que estoy diciendo ya se sabe. No me tomaba crédito yo por cosas que otro escritor diría, entonces tuve esta idea y pienso por este y por este motivo, que tengo la razón, y ahí va la idea. Yo, por el contrario, hacía sonar mis ideas como si fueran las ideas ya sabidas por todos. Era una estrategia para que no me vinieran a decir que no tengo razón. Era como una donación del copyright social, no el copyright literario, pero como dice, de la autoría, de la pretensión de originalidad. El emperador romano que tuvo mi nombre, el emperador Claudio, tuvo la fama de sobrevivir a la muerte de tantos otros emperadores a quienes los quitaba del medio la propia guardia imperial. Eran manejados los emperadores por los jefes militares, pero él sí se hacía el tonto. Y yo creo que a través de mi vida también he usado mucho esa estrategia. ¿Por qué escribir la historia de mi vida? Se pregunta usted en el prefacio de sus memorias. Y usted mismo se declara, dice, y no sin cierta sorpresa, incapaz de responder la pregunta. Aunque mi vida, dice, fuese la de uno que ha llegado a la autorrealización tras ese gran viaje interior que los eruditos han llamado el viaje del héroe, y por ello ofrece un testimonio de la evolución posible para uno, dice usted, que comenzó la vida como un zombi, dice, y que a través de niveles superiores de despertar, de sanación y liberación, llegó a convertirse en un catalizador de transformaciones en la vida de muchos otros. Y aún así usted se pregunta, ¿por qué escribir la historia de mi vida? ¿Tiene ya la respuesta? Ya no me acuerdo. Bueno, creo que lo que digo más allá de ese pasaje, en ese prefacio, es que, aunque sea cierto eso, que mi vida es casi milagrosa por lo muy tarado que fui, por lo muy torpe, por lo muy, como digo en mi libro,
zombie lo que yo sentía, como que se hubiera sido privado de conciencia y transformado en un autómata en mi infancia. Mi infancia es una historia en que yo recuerdo como de estar poco a poco más lúcido, más presente, como que se hubiera perdido en algún momento previo a mis recuerdos casi todo. Entonces yo tenía muy pocas posibilidades de llegar a ser una persona sana, pero menos posibilidades de ser un terapeuta. Y sin embargo yo me volví terapeuta por una motivación opuesta a la usual. Hay gente que hace lo que hace porque se siente dotada, porque se siente que es una vocación. Yo me dediqué a la psicoterapia porque me sentía negado para la psicoterapia, o negado más bien para algo previo a la capacidad de ayuda, que es entender a la gente. Yo me sentía presa de una sordera humana, de una incapacidad de entender el mundo humano. Un poco con el lenguaje de más tarde en la vida, podría decir un poco autista. Y tuve este impulso a remediar mi autismo como Demóstenes cuando practicaba, siendo un tartamudo, practicó ponerse piedrecillas en la boca y hablarle al mar, poder hablar con una voz tan resonante que pudiera sostenerse frente al sonido del océano. Hice yo esa experiencia de tratar de ayudar a otros siendo una persona muy poco dotada, y fue un gran entrenamiento en mi vida, más que ninguna escuela. O sea, ¿hasta qué punto un maestro enseña lo que necesita aprender? No llegué a enseñar a otros hasta haber aprendido. Llegué a ser una persona que podía hacer mucho bien, que fui uno de los miembros del temprano Instituto Esalen, cuando Esalen brillaba en medio del mundo terapéutico como algo excepcional. Ahí coincidí con Fritz Perls, que fue una de mis influencias. Así que yo llegué a algo en la psicoterapia antes de ponerme a hablar de ello. Pero también es cierto que a través del ejercicio de las cosas que he hecho, he seguido aprendiendo. Sus memorias están escritas en orden cronológico. Empieza por la infancia, se declara como un niño tímido, inseguro, aislado, como les he dicho, aislado en su propio mundo, con escasa experiencia en los demás y de mí mismo. Y me han dicho, dice usted, que encarno el arquetipo del sanador herido. ¿Es usted, es así, esta herida ya es de la infancia? Yo a través de los años he oído muchas veces esa expresión. No sé si fue Jung que primero llamó la atención a ello, que hay sanadores heridos. Típicamente los chamanes son sanadores heridos, personas que han adquirido una capacidad de ayuda a través del proceso de rescatarse a sí mismos de una locura en que el mundo mismo no los podía ayudar. Yo entiendo el sufrimiento de los chamanes como un sufrimiento de quien se siente que no pertenece al mundo y que quiere salirse del mundo. El chamán empieza su viaje saliéndose del mundo, un poco como los caballeros andantes medievales se iban al bosque. En el bosque era el lugar de la aventura.
Siempre que oía yo este término, el sanador herido, decía, esto es lo mío, pero nadie me lo había dicho hasta que una astróloga española, Pili, no sé si estará acá, Pilar, ¿cómo se llama? Si alguien sabe cómo se llama Pilar, una notable astróloga chilena, no chilena, española. ¿Está por acá? Pili. No está. Bueno, ella, oí grandes cosas de ella hace un par de años y tomé una sesión, me hizo el horóscopo y lo primero que me dijo, tú encarnas dos figuras míticas, el sanador herido, que es mitológicamente, ¿cómo se llama? El centauro Quirón, y Prometeo, el que le roba el fuego a los dioses. Yo siempre he tenido algo de ladrón de cosas muy preciosas. Se me culpa a veces de ser demasiado retentivo, demasiado celoso de las cosas secretas que la gente querría que yo diera con más generosidad. Pero la verdad es que yo me siento más lo contrario, como alguien que da cuando se me ocurre. Aunque también... Sí, perdón. Así que sentí muy profundamente cierto su horóscopo con estas dos figuras. Totila Albert, que una de las personas más importantes de su vida, le cuestionó en su día que estudiase la carrera de medicina cuando él veía en usted a un artista. Y de hecho usted quería estudiar música, como cuenta en las memorias, pero su madre reaccionó con alarma porque prefería que usted eligiera la seguridad de una carrera bien remunerada. Y después, bueno, convenció también a su padre para que diese la opinión. Total que al final estudió la carrera de medicina y hay un momento en el que explica en la página 176: aprendí lo suficiente de ciencia como para sentirme impresionado por la cantidad de conocimiento que una mente individual podía contener. Sin embargo, era consciente de cuán lejos estaba la ciencia de comprender el universo y cuán diferente era esta empresa del tipo de comprensión que yo realmente buscaba. ¿Aún lo piensa? Y bueno, ¿y hasta qué punto? Son dos preguntas en una. Si aún lo piensa y hasta qué punto estamos ante un artista o un científico. Bueno, yo soy mitad y mitad. Tal vez todos lo somos porque tenemos un hemisferio cerebral izquierdo y otro hemisferio derecho. Uno es el órgano de la razón y el otro podría decirse el órgano de la sabiduría, de una comprensión que más se parece a lo que la Iglesia ha llamado la fe, pero que ha sido desvirtuada al transformarse en creencias. Hay una fe espontánea, una fe natural que le permite a uno sentir una dimensión más misteriosa de las cosas que lo que toca la razón. Pero, ¿de dónde venía la pregunta? Lo de artista y científico, y bueno, y que en su día estudió medicina, pero quería estudiar música. Sí, yo diría que yo atravesé por un periodo de entrega a la sed de conocimiento que yo llamaba una búsqueda de la verdad, pero lo que yo llamaba buscar la verdad, la verdad que yo creía, en la que yo creía que iba a encontrar una respuesta a mi anhelo, era una verdad intelectual, una verdad científica, de la que me fui desilusionando. Ya en los primeros años de la Escuela de Medicina, puedo decir que desidealicé lo que yo esperaba de la biología
cuando me imaginaba que la biología me iba a revelar algo así como el secreto de la vida. Y más tarde algo semejante me ocurrió con la neurofisiología. Yo trabajé un poco en neurofisiología, pero esta idea de que el secreto del cerebro me llevaría al secreto de todas las cosas se me fue desvaneciendo, sobre todo al conocer a los neurofisiólogos. Yo tenía de hacer mi tesis doctoral sobre la glándula pineal, una glándula un poco misteriosa en el cuerpo que en los reptiles tiene la función de ojo, tiene un pedúnculo y aparece por la mitad de la frente y sirve para captar radiaciones de luz y otras cosas. Y yo quería investigar las vilas, son 6 raíces que tiene la glándula pineal en el cerebro, cómo es la actividad cerebral, cómo son los impulsos que van y vienen, a ver si revelan algo del secreto de esta glándula tan enigmática que aparentemente no tiene función en los humanos, pero sin embargo Descartes consideraba que era el asiento del alma. Lo consulté con el más célebre neurofisiólogo que había en Chile en esa época, un hombre muy brillante, y me dijo: yo te aconsejaría estudiar un fenómeno más simple, como la transmisión del impulso nervioso en los nervios, especialmente en los nervios de la cucaracha. Me alegro yo de que tuve una fe en que ese no era el camino a seguir para llegar a la verdad que buscaba. ¿Y ha descubierto qué es la verdad? He descubierto lo que no es la verdad. Voy poco a poco comprendiendo más y más lo que dice el budismo, de que todo lo que llamamos verdad es ilusión. Que la verdad se podría decir que es no un contenido de la mente, ni el contenido intelectual de nuestros pensamientos, ni el contenido emocional con que tan intensamente nos identificamos cuando estamos enamorados o enojados, ni tampoco el contenido de los impulsos, las pasiones de nuestra mente, que todo eso son cosas que ocurren dentro de nuestra mente, pero que la verdad es la mente misma, que la mente misma no es un contenido de la mente, sino que es el contenedor. Es muy difícil dar ese paso en que el contenedor de la mente se conoce a sí mismo. Es como si todo fuese reflejo en un espejo y nosotros somos más el espejo que las cosas reflejadas. Pero el espejo es algo vacío, es como el espacio, que no tiene características. Justamente porque está vacío el espejo, tiene esta capacidad de reflejar. Si eso es una manera de indicar por dónde encontrar la verdad, yo todavía no termino de encontrarla. Pero, o sea, sería un vacío comparable al de esta sala enorme, ¿no? Un vacío, usted ha estudiado mucho meditación vipassana también, y sería un buen ejemplo, ¿no? Esta sala sería comparable a la verdad, para entendernos, o la nada. Lo que pasa es que nos da temor, pánico, la idea de nada. Yo creo que la cosa es aún más misteriosa, que la raíz de todo, que es algo como nada, el origen del ser, el meollo de todo lo que podemos llamar ser, ni siquiera existe.
y sin embargo es el origen de todo, que el término existencia no se le puede aplicar. Ahí se sale esto de nuestras categorías intelectuales. Pero en el budismo se insiste mucho, no lo llames ser, no lo llames no ser, no digas que es mitad una cosa y mitad la otra. No es ninguna de las dos. Como un llamado a que no caigamos en la trampa de confundir nuestros modelos intelectuales con ese nivel tan misterioso, que a lo que más se parece es al vacío, pero es un vacío que lo contiene todo al mismo tiempo. Es como si todo el mundo de la multiplicidad, con todos los seres, con todas las formas, estuviera presente en esa conciencia primordial que es la raíz de todo. Entonces, visto desde acá es como nada o como espacio, pero cuando uno se asoma, aunque sea un milisegundo a eso, parece un abismo lleno, o parece algo más pleno que el universo entero. Usted se ha asomado más de un milisegundo, como cuenta en sus memorias. Me ha asomado lo suficiente como para transmitir a otros de qué se trata y ayudarlos en su viaje. Y sin embargo, ahora que vivo tan acompañado de la muerte en mi estado físico, siempre peor, es como si la vida me estuviera dando una oportunidad de prepararme mejor. Se dice que el momento de la muerte es el momento más importante de la vida, que debíamos estar muy preparados para ese momento, porque apenas se nos dará algo así como un segundo para que con la caída del cuerpo, con la caída de la mente, con la caída del intelecto, quede la mente desnuda y la mente pueda reconocerse a sí misma. Pero si uno no ha reconocido a la mente en sí antes, puede que uno en ese momento, desolado por la pérdida del amor o desolado por la pérdida del cuerpo, se distraiga buscando otra cosa. Y yo ante esa orientación didáctica, digamos, que es parte del legado tibetano, yo no estoy muy seguro de que voy a pasar esa prueba con las mejores credenciales. El haberlo percibido en ciertos momentos de la vida no me garantiza que tendré la mente suficientemente clara en ese momento. Recuerde usted, de todos modos, Claudio, que Toti Lalbert le dijo, a pesar de sus achaques físicos, le dijo: la conciencia continúa evolucionando sin fin. Usted Sí. lo repite unas cuantas veces en las memorias. La conciencia continúa evolucionando sin fin. Sí. Yo creo que es cierto. Y aunque yo me queje a menudo de que mi vida ya no tiene tanta luz como en otros tiempos, cuando me sentía más inspirado, pese a eso, creo que es cierto lo que ven algunas personas es que la reacción de otra gente a mí me ve que sigo radiante o que tengo una actitud ante la vida que es más que la vida misma. Es como si, para decirlo un poco superficialmente, como si aunque la vida me pesara, tengo más sentido del humor. Es como una manera de entrar en ello. No sé qué es, pero mucha gente que está cerca de mí me dice que estoy mejor que nunca. Es difícil de creer a primera vista, pero sé de qué se trata cuando me lo dicen así. Y me lo confirman las muchas cartas que recibo en esta época sobre gente que
me agradece cosas, que aprendí de ti esto, de aquello. Me siento tan grato por haber venido a uno de tus programas. Es como si mi vida no solo sigue dando fruto ahora que me retiro de hacer nada, sino que está más fructífera que nunca. Recibo más manifestaciones de gratitud y cariño. ¿Podemos deducir de sus palabras que su vida ha tenido y tiene sentido por sus frutos? Yo creo que eso es parte del sentido. Yo no me doy por satisfecho. Hubo una época en que me sentía muy bien, de que he usado muy bien mi vida, he aprovechado muy bien mi vida, he tenido una vida muy fructífera. Así que puedo morir en paz por eso. Hoy en día se me hace más presente lo otro, en que mi vida sí que ha sido fructífera en mi dar a otros, pero estoy todavía un poco pegado en esto de tener que dar para otros, como si no se me reabriera la puerta de la contemplación. Todo mi trabajo empezó de una vivencia contemplativa, lo que llamo el monte Sinaí de mi vida y que tiene eco en el título de mi libro, El ascenso y descenso de la montaña sagrada. Hubo un encuentro con lo divino muy temprano en mi vida, en el año 70, y de ahí eso fue como una fecundación, como si recibiera yo algo que se ha venido transformando en fruto a través de muchos años. Pero no estoy seguro de que voy a pasar la prueba final. No me he encontrado totalmente a mí mismo, a pesar de mi esfuerzo en hacer lo posible. Hay un escritor catalán que es Josep María Espinàs que dice siempre: yo no me quiero encontrar a mí mismo porque sí, cuando me encuentro me llevo un desengaño. Y hay un filósofo catalán, Salvador Pàniker, que nos dejó hace poco, que decía: a mí lo único que me da lástima del hecho de morir es despedirme de mi ego. Usted ya se despidió. Usted ya se despidió del ego algunas veces. O sea que, como cuenta en el libro, más de una vez le cortó la cabeza al ego. Pero hay niveles. Es como la famosa cebolla de muchas capas. Hay muchas muertes a lo largo del camino y un nacer continuo. Yo soñé hace poco, por ejemplo, que desperté muy avergonzado de un sueño en que yo me robaba algo. Y no me acuerdo si alguien me sorprendía o no, pero recuerdo la vergüenza con que desperté. Y me pregunté, ¿pero dónde? ¿En qué sentido puedo verme yo como un ladrón? Y para mi sorpresa no encontré en qué. Me sentí inocente al querer revisar esto que era tan evidente en el sueño y en la atmósfera que deja el sueño cuando uno viene de despertar. Por último, me pareció que lo que estaba robando yo era mi vida propia, que yo estoy llevando un diario después de este tomo, de este primer tomo de mis memorias que llega hasta cuando cumplí 70 años. Faltan unos años. He llevado un diario de vida y ese diario de vida se va a transformar naturalmente en un segundo tomo de mis memorias. Ya le tengo puesto el título, Un parto hacia el mundo. Un parto hacia el mundo porque he sido acompañado por una sensación física de parto que tiene que ver con el descenso de la energía en el cuerpo hacia la punta de los dedos y de la cola. Es algo descrito en el yoga, como el descenso de la famosa Kundalini, de la cual se habla tan espectacularmente del ascenso. El descenso es menos conocido, es doloroso. Y es como un poco un parto en que uno
Físicamente siente incluso que la energía tiene que bombear a través de la pelvis y es que se va abriendo más hacia el coxis. Mi amigo Totila lo atravesó así. Él me decía que había tenido dolores de parto en la etapa final de su proceso. Y eso me ha inspirado, me ha dado una confianza en este proceso. Pero ya también me olvidé de la pregunta. ¿Cómo era? Le propongo, bueno, ya ha quedado muy respondida. Otro de los episodios importantes de sus memorias ocurre en primavera de 1970, Viernes Santo, cuando murió su único hijo Matías en un accidente de tráfico, 11 años. Usted escribe que al cabo del tiempo el dolor se convirtió en otra cosa, una dulce presencia de Matías, escribe usted, un contacto más íntimo de lo que había experimentado cuando estaba vivo. Sí. Y usted se preguntó, y hubo un momento en que usted se preguntó, ¿por quién estoy llorando? ¿Por mí o por Matías? Sí, fue uno de los momentos más importantes de mi vida cuando me di cuenta que no lloraba por mí, que yo podría haber ocurrido que yo no lo viera nunca más porque se iba a otro continente o por circunstancias X. No, yo podía vivir sin él. Y si yo me preguntaba si él estaba en un mundo peor, tampoco. Mi fe era más bien lo contrario, como que al irse de aquí se iba a un mundo mejor, como suele decirse. Entonces me di cuenta que no lloraba por ningún motivo, por ningún buen motivo. Y ahí eso fue como la mirada, la forma de ver las cosas que hizo que se transformara la situación. Lo que vivía yo como una ausencia, como es la muerte normalmente, ya una persona presente ya no está presente, pero se me dio vuelta y se me transformó en una presencia mayor que la que yo había conocido mientras estaba en vida. Tuve un contacto más profundo con su espíritu o su ser, no sé, que lo que nunca había tenido hasta entonces. Sí, hay quien le dijo que a veces, que incluso es como si, para utilizar una metáfora que se utiliza en el libro, es como si la persona se reencarnase. ¿Si la persona? Se reencarnase. ¿Se reencarnase? Sí. Yo muchas veces he sentido que él ha ido reencarnando en mí. No está entre las ideas usuales sobre la reencarnación, pero y Óscar Ichazo, de quien yo recibí tantas cosas, incluido el retiro de los 40 días en el desierto, que me prometía él como paso a otra vida. Ichazo me había varias veces dicho, a veces uno puede encarnar a alguien durante la vida. Y he sospechado que tal vez fuera una alusión de que eso estaba ocurriendo en mí. Después de transformaron los días en el desierto, que fueron un paso, dice usted, a un nivel avanzado de su desarrollo. Usted practicaba en el desierto un conjunto de técnicas de Óscar Ichazo y voy a leer un fragmento y entra en mucho detalle en el libro. Una mente silenciosa. O sea, hay un momento en que Óscar enfatizó en su visita al desierto en la práctica del silencio en la mente, una intensa orientación hacia lo divino y una actitud de rendición a la voluntad de Dios. Una mente silenciosa, había explicado Óscar, era una condición previa para la posibilidad de la oración verdadera y para la práctica efectiva de la meditación en las ideas sagradas. Y ahora que se profundizaba mi devoción, pude entender la complementariedad de esas dos formas de liberación que desde la antigüedad han sido enfatizadas por Oriente y Occidente, el yoga del control mental y la entrega a una conciencia superior. Me gustaría hablar de la experiencia en el desierto, lo que quiera, y de esta entrega a una conciencia superior
que va saliendo en distintas partes de sus memorias, ¿no? Esta entrega a una conciencia superior a la que a veces llama Dios, o a veces conciencia superior, o a veces habla de una voluntad que se escapa totalmente a la nuestra, mayor. Sí, sí. Para mí eso fue lo fundamental del desierto, como una entrega de un tipo que era como morir a todo lo que había sido. Y que yo no lo veía como morir porque era tanto lo que recibía. No puedo decir que tuviera el carácter de un encuentro con lo divino como se ha representado simbólicamente, por ejemplo, en el monte Sinaí, en que Moisés ve a Dios o Dios le habla. Era más bien estar en un cosmos multidimensional en que no había un yo y que estaban muy presentes los flujos de energía en mi cuerpo que se me daban como luces, como si fueran fibras de distintos colores. Es como si se estuviera tejiendo en mi cuerpo otro cuerpo, diría yo, algo como lo que se ha llamado el cuerpo etérico, un cuerpo sutil. Y Chazo, cuando me vino a ver al desierto y le conté, lo decía, así es la alquimia, lo llamaba la alquimia, un movimiento de energías pero que es tan misterioso y tan espontáneo como seguramente la formación de un embrión, que tiene una ley propia, pero no es que el embrión tenga que saber cómo hacerlo. Yo creo que durante nuestra vida embrionaria es cuando más nos acercamos a no hacer nada. Descansamos en algo más grande, en total reposo, y allí ocurrió para nosotros más que en toda la vida, porque allí se formó nuestro cerebro, allí se formó nuestro hígado, se formaron nuestros órganos sensoriales y digestivos y todo. Se formó nuestro organismo sin que hiciéramos otra cosa que desaparecer. Yo creo que me dejó esa experiencia con un sabor que le ha hecho muy bien a la gente a quien yo guío en su proceso, ya sea enseñando meditación u otras cosas, como que me ha quedado un sabor de eso que las palabras no hacer ya lo dicen, pero se quedan cortas al mismo tiempo. Una vez estaba hablando yo del famoso Wu Wei, este concepto chino que se traduce usualmente por no hacer, y una mujer en un taller mío en Alemania me dijo, yo soy gramática china, yo soy china y de profesión gramática. Si puedo insertar algo, aclararía que Wu Wei está formado del ideograma Wu, que es no, y Wei, que no es hacer, es hacia. Entonces es una construcción gramatical que no tiene sentido en nuestro idioma, no hacia, pero que se entiende como una indicación de que no hay un encaminarse a algo. La mente ordinaria siempre está mirando hacia un fin. Mientras existimos en el tiempo y nuestra mente racional ordinaria estamos queriendo algo, estamos tomando como referencia algún mapa de la realidad. Y el hacia, no hacia, me parece que describe muy bien eso, algo como no propósito. ¿Hasta qué punto los frutos de su trabajo hasta qué punto son consecuencia de un propósito? Usted ha trabajado mucho y ha recogido también muchos frutos, pero ¿hasta qué punto ha jugado un papel
importante la voluntad, el esfuerzo, el deseo? El esfuerzo sí. He trabajado, como decía Mark Twain cuando decía que la actividad creativa es 30% de inspiración y 70% de transpiración. He tenido que persistir en escribir hacia el final, o mantenerme abierto a las incógnitas, de modo que cuando termino un libro ya sé que tengo que escribir otro para desarrollar más profundamente. Lo mismo, he persistido en muchas preguntas en mi tema de la mente patriarcal, cuando insisto que el mal del mundo es fundamentalmente este tipo de mentalidad. He ido refinando qué es esa mente patriarcal, mucho más allá de lo que lo formula el feminismo, al usar la palabra patriarcado como ataque sobre los hombres, más que ataque al fantasma del padre que está por encima de todos nosotros. Un elemento de esfuerzo, sí, pero también un elemento de no deliberación. Si yo me pregunto, si miro la evolución de mi pensamiento a través del tiempo, ha tenido mucho de juego. Es como si yo tuviera una vocación de jugar con ideas. Me crié intelectual, aunque haya llegado a ser algo más que un intelectual. Es mi oficio, el manejar ideas. Y al ejercer eso, me he dejado llevar por algo como la inspiración. Pero ¿cómo se manifiesta esa inspiración? Es algo así como el interés espontáneo en entrar en esto o en aquello. Quiero entender más esto. He dicho tal y cual cosa, pero no está muy claro lo que he dicho. A ver si lo puedo aclarar más. Es algo de esa naturaleza que tiene. Es mitad personal y mitad una respuesta a cómo soy llevado o cómo se desarrollan las ideas en el espacio de mi mente. Hay un momento hacia el final de sus memorias en las que hace un resumen que nos puede servir, que puedo leer y que, si le parece bien, puede servir para comentar la llamada guerra a la droga y el uso de psicodélicos. Me siento muy bien acompañado por amigos, dice usted, que se turnan a mi lado y me ayudan a vivir mejor, y me causa alegría sentir que mi cercanía les hace bien. Sigo en mi cruzada por una verdadera educación que pueda sanar a la gente de sus males patriarcales, reconectándolos a una vida instintiva y sana, al altruismo que es parte de nuestra naturaleza y al encuentro con el fondo de su conciencia. Sin embargo, ya no me hago ilusiones de que nuestro establishment vaya a colaborar mucho con su transformación, y por ello una de las cosas que ando diciendo en la actualidad es que nuestra mejor esperanza, dice usted, es el naufragio. Me temo también el naufragio. Me temo también que las burocracias de la educación y la política estén tan fosilizadas que no lograremos liberarnos de su poder represivo sin echar mano de algo comparable a la dinamita, algo de carácter explosivo, solo que no el poder explosivo de las balas, bombas y misiles, ni siquiera el poder de las revoluciones sangrientas, sino el poder explosivo aún más prohibido de los psicodélicos. Sospecho que así como el feminismo debilitó para siempre a la familia patriarcal e indirectamente ha llevado al sistema imperante a una fase de exaltación agónica, una futura revolución psicodélica nos liberaría de una milenaria criminalización de nuestro niño interior, más aplastado aún que nuestra mente mamífera materna.
bueno, habla mucho de psicodélicos en el libro, de sus investigaciones y bueno, y esta conclusión nos la puede comentar, ampliar un poco. Bueno, básicamente lo que estoy diciendo es que mientras menos esperanza tengo en que las autoridades se vayan a interesar por el tipo de cosas que digo, porque la agenda de las autoridades no es la agenda de la que se habla en los ministerios de las naciones. Es una voluntad supranacional, tal vez no explícita, es como la voluntad de los negocios. Estamos todos bajo un mundo en que la economía domina sobre todo. Y no es una idea que se nos metió en la cabeza que la economía deba dominar sobre todo. Es como que subrepticiamente se fue apoderando el orden económico de todo lo demás, a través seguramente de las decisiones de ciertas personas muy poderosas a través de la historia. Dice un pensador que he conocido últimamente, Anselmo Yape, dice que esto comenzó, lo que llamamos economía, comenzó con el descubrimiento de las armas de fuego, y allí empezó la gran industria, no solo de armas, sino de construcción de castillos, construcciones fuertes de piedra que pudieran resistir los ataques armados. Y que allí se surgió un negocio de proporciones sin precedentes, y que con ello, eso fue lo que impulsó la búsqueda de los españoles en las Américas del oro, todo ese oro que se reclamaba en el nombre del gran señor emperador, era para las guerras. Y en general, con ese pasado y con la era industrial en general, tomó la economía una prominencia que no había tenido antes. Y ahora creemos que el dinero sea lo más importante de la vida. Y aunque Antonio Machado dijera que solo el necio confunde valor y precio, el mundo entero parece ser un necio. El mundo entero vive para el dinero y no para el valor intrínseco de las cosas y de la vida. Se ha enajenado nuestra vida. Entonces es muy difícil pensar en una salida a los grandes problemas políticos y económicos del mundo sin un cambio profundo de la mente. Recuerdo una vez que le di ácido lisérgico a un terrorista en la época en que trabajaba yo para la Universidad de Chile. No había prohibición de los psicodélicos aún, seguramente no en Chile. Y recuerdo que este terrorista, que era un hombre apasionado por su lucha, estuvo como una hora contemplando una rosa. Y después se le cambió la vida esa contemplación de la rosa. No lo sabría explicar, pero algo así es como la fe que tengo yo ahora de que los psicodélicos tengan ese efecto de desmantelar o fluidificar el ego humano que está ya demasiado cristalizado en sus formas. Entonces una revolución en la mente podría evitarnos las revoluciones tan destructivas en lo que hacemos en la calle. Algo así. La metáfora mía es que los psicodélicos serían una dinamita más efectiva que los explosivos de las guerras. No sabemos lo que es,
pero el sistema conservador las teme más que nada, y donde aparece un gobierno tiránico, no hay tabú más grande que las drogas. La homosexualidad y las drogas son muy perseguidas en todos los regímenes despóticos o fascistas. Hace unos años fui invitado a dar una conferencia en Moscú y he hecho trabajos en Moscú también. Y le pregunté a una amiga con influencia y muy bien conectada en Rusia, le dije, dime, ¿de qué cosa debo guardarme de hablar? ¿De qué está prohibido hablar? ¿De qué podría ser problemático que yo diga? Y me dijo, sobre todo, drogas. Hay un miedo o un tabú a la droga que es como si se supiera cuánto el régimen en que vivimos depende de la mente burguesa y depende de que todos sigamos domesticados de la forma como hemos sido domesticados por la cultura y la educación y las ideologías. Creo que es cierto. Tienen razón, en cierto modo, en temer lo psicodélico como la amenaza más grande a lo que podríamos llamar la mente burguesa, que es una mente muy mediocre. Usted me dijo hace un tiempo que ya no mira casi las noticias, que ya se entera, ¿no? Que cuando sucede algo... Confío que me llegan las cosas importantes. Se enteró de que hay un señor que gobierna Estados Unidos que se llama Donald Trump, ¿no? ¿Qué se llama? Donald Trump. Sí, he oído de él, sí. 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 Y, bueno... Mete mucho ruido. Sí. Claro, cuando al ver a este señor y cómo está gobernando y lo que dice y lo que hace, uno piensa, bueno, pues el mundo no está mejorando, ¿no? Como decía Jiddu Krishnamurti, no es sano estar adaptado a una sociedad profundamente enferma, ¿no? Y dices, bueno, pues la sociedad, efectivamente, como ya ha dicho usted, está enferma. Sí. Tal vez nos mandó Dios a Trump para que nos diéramos cuenta. Sus memorias, estamos ya en la recta final de esta conversación. En sus memorias, bueno, usted a veces es muy autocrítico, comentando lo que decíamos antes, por ejemplo, de esta incapacidad a veces que ha tenido, ¿no? Sentirse incapacidad de amar como le han amado. Y a veces da la sensación que es usted como un gran pintor haciendo un autorretrato, que los autorretratos de los grandes pintores no son cómodos. Claro. Y usted ha hecho aquí lo mismo. Para usted hay cosas que no son, supongo, que no han sido cómodas de explicar, ¿no? Sí. ¿Por qué las ha explicado? Un cierto respeto a la verdad, un cierto respeto a la vida como es, una cierta fe de que no tiene sentido entender las cosas representadas en una forma blanqueada. No es que mi vida, puedo ponerme en una posición de que mi vida no sea extraordinaria, pero a mí me inspira respeto de la vida como es. Y digo yo ya en mi prologuito que he escrito tal vez más que nada por ese interés en mi propia vida, como el escribir como acto de conocer, de aclararme más, de conocer más mi verdad vivida. Una fe también unido a eso de que
los ecos de mis pasos puedan inspirar a los que vienen de atrás. Si yo estoy contando de mi subida a la montaña sagrada, todos estamos en un viaje de ascenso de la conciencia hacia lo divino. Y lo que se enseña no es tanto lo que uno cree enseñar, sino lo que se comunica espontáneamente, porque la vida parece irradiar algo así como el ejemplo. Tenía un amigo, Salman Schachter, un rabino, que hablaba de ciertas cosas que son como las impresiones digitales del alma. Yo he escrito un poco como con una confianza de que las impresiones digitales de mi ser se van a transmitir a través de lo que escribo, más allá de lo que yo diga deliberadamente. De esta transmisión habla usted también, a veces cuando hace referencia a los grandes maestros. Hay un momento en la página 142 en que dice: la diferencia entre Totila y Gurdjieff vino para mí a ser semejante a la distinción que don Juan de Castaneda establece entre un maestro y un benefactor. Un maestro espera que te rindas a su dirección y te guía hacia las experiencias que necesitas, estimulando así tu desarrollo. Y yo esperaba poder encontrar un maestro como Gurdjieff algún día. El benefactor solo te da lo que es, deja su propia huella en ti y en eso radica su bendición. Sí. Usted, si se ha considerado un maestro, bueno, ¿qué tipo de maestro ha sido y es? A ratos he sido maestro, o en ciertos meses del año he actuado como maestro cuando ofrezco mis programas, y ahí trato duro a la gente, les reprocho sus faltas, los estimulo a corregirlas. Y cuando no estoy en la función de maestro, soy un poco como Totila conmigo, que no me encontraba ningún problema. Bueno, menos una época que le dijo que fumaba demasiada marihuana. Sí, ¿se acuerda? O sea, hubo una época que Totila estaba preocupado por la marihuana y... Pero no era demasiada. Había fumado algunas veces marihuana durante mi estancia en California y me pareció extraordinario. Pero eso bastó para que Totila dijera: no, si quieres aprender de mí, aprende de que yo nunca he empujado, nunca he querido exigirme nada, he confiado en mi desarrollo. Hablábamos de los maestros, hay maestros que casi susurran. Y yo pensé en usted con esa imagen, ¿no? Usted su presencia y su susurro es lo que a algunos nos llega... Eso es muy cierto, sí. Muchísimo. No hablo en voz muy alta. No hablo en forma de sugerencias. Y quien quiere oírlas, siente el impacto de esas sugerencias, pero a muchos se les pasan. Es como que hay discípulos, hay gente que forma una relación interna conmigo de hacerme caso más profundamente, que hace que yo tenga una influencia más profunda en ellos. Es inevitable que si uno habla, habrá distintos niveles de vínculo. Si publico el segundo tomo de mi biografía, no será un libro para todos, sino que un libro para la gente que ya tiene una cierta conexión conmigo.
Al final del libro cuenta efectivamente que estas memorias llegan hasta sus 70, que queda, por tanto, por escribir, que no es su intención, como nos decía ahora, dejar de escribir. Pero si termino este libro aquí, dice, y con esto terminaremos, conviene que le agregue a estas memorias al menos algunas palabras acerca de mi momento actual, escribe Claudio. Diré muy escuetamente que, aun sin haber llegado al final de mi desarrollo, voy atravesando una vez más por un nuevo nacimiento. Aunque no pretendo hablar de lo que aún no he vivido, imagino que, libre ya del todo de mi viejo ego, podré volar al lugar de los espíritus que me han venido guiando, santos y sabios que han terminado de desarrollar sus cuerpos superiores. De ahora puedo decir que, aunque ya me resulta más un peso que un placer mi cuerpo envejecido, con el que apenas puedo caminar, con la voz cascada, he aprendido a sonreír durante buena parte del tiempo y a alegrarme, a tratar amablemente a los demás y a ponerme en su lugar. Siento mucha gratitud hacia la vida, que me sigue regalando un cerebro capaz de compartir lo que he entendido y lo que he vivido, además de ojos con los que aún, como octogenario, puedo leer sin dificultad, ni uso de, por ejemplo, gafas. Nos está viendo aquí en esta sala, somos más de 1000 personas y nos están viendo miles de personas de todo el mundo en streaming a través de Internet. Bueno, si tuviese que dar algún consejo, mensaje, sugerencia, palabras, ¿qué diría? Que estoy perdiendo la capacidad de dar consejos. Habla de... Habla también en esta parte final de las memorias del hecho de haber ascendido al paraíso de los dioses y descendido a los mundos inferiores y ha llegado por fin a estar en paz. Empezábamos hablando de su situación actual, ¿no? de que se le ve muy bien, de que la gente lo ve muy bien. Sí. ¿Siente paz profunda en estos momentos? Siento que podría ser mayor. Que podría ser mayor. He perdido un poco la paz de cuando escribías. Un amigo me dijo ayer, cuando intercambiamos noticias de nuestras vidas, le describí que me siento menos en paz, menos confiado en mi futuro, en mis logros. Y me dijo, puede ser que es como cuando los aviones pasan a través de un cielo nuboso. Mi mente intelectual piensa que es probable que sea eso lo que me está pasando, que es una experiencia más. Si el proceso interno, el renacimiento final del camino, si es como un parto, bueno, el parto duele más cuando pasa la cabeza por la pelvis ósea. Cuando llega a su fin el parto es donde aparece un poquito de la sangre, donde es más intenso el dolor. Puede ser que estoy en eso, que estoy muy cerca ya de eso que siempre he intuido, como que sería como sacarme la lotería espiritual de esta vida, llegar al fin del camino de perfección, que no es naturalmente perfeccionarse, sino que entender que todo es perfecto como es. Últimamente ha tenido algún susto. Últimamente ha tenido algún susto relacionado con la salud, en algún avión también. ¿Le da miedo la muerte?
más miedo me da no morir antes de morir, no nacer antes de morir, no llegar a sentarme en lo que podría llamarse la conciencia intrínseca, en esa conciencia que es el contenedor de todas nuestras percepciones aparentes. Ese es el miedo mayor, de no coger el fruto supremo de la vida antes de que sea tarde. Claudio, muchísimas gracias. Espero y deseo que los que estamos aquí, que podamos volver para presentar el segundo volumen de sus memorias dentro de un tiempo. Ha sido un gran placer. Muchísimas gracias. 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 Y muchas gracias por la gran entrevista. Ya no hay preguntas del público. Esto es el final ya. Bien. Entonces, ¿qué hago yo? ¿Me levanto de aquí?